¿Cómo están? Bien, buenos días a todas, a todos, a quienes nos ven, nos escuchan. Bueno, el día de hoy viene el equipo completo de Secretaría de Hacienda y Pemex. Siéntense, por favor. Está con nosotros Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luz Helena González, secretaria de Energía, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, Berta Gómez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Jorge Mendoza, director de Banobras, Rodrigo, ¿también está Rodrigo? Sí, Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Cadena, director de Comercialización de Pemex, y Juan Carlos Carpio, director de Finanzas de Pemex. Llevamos ya muchos meses trabajando cada semana con Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda. Ha sido un trabajo muy intenso, de mucho detalle, de revisión de la parte financiera, operativa, de exploración y producción, de refinación, de petroquímica, de nuevos negocios, vamos a decirle así, o nuevas oportunidades de Pemex para otras acciones adicionales al petróleo u otras alternativas diferentes al petróleo. Ha sido un trabajo muy, muy intenso de revisión, nuevamente revisión, nuevamente revisión. Quiero transmitirles que estamos muy contentos todos, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Pemex y la presidenta, porque hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex, del 2025 al 2035. Entonces, una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México. Entonces, un ejercicio quizás no se había hecho antes y tiene una característica, que resulta que soy doctora en Ingeniería en Energía y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM y uno de mis temas de investigación pues fue justamente Petróleos Mexicanos y la planeación energética de México desde la perspectiva académica. Entonces, quiero transmitirles que es un trabajo muy minucioso. Hay una visión de conjunto y además muy integral de Secretaría de Hacienda, de Pemex y Secretaría de Energía. Muchas veces hay diferencias naturales entre la Secretaría de Energía y Pemex o entre Secretaría de Hacienda y Pemex, por visiones distintas, no tiene que ver con un asunto personal, sino visiones distintas. Y ahora pues lo que tenemos es una visión integral, desde Hacienda hasta el área financiera y de comercialización de Pemex, que nos permite pues tener la certeza de lo que vamos a presentar el día de hoy. Se va a presentar de manera muy general la perspectiva de Pemex, la estrategia, y a las 10 de la mañana, o a las 10, a las 11 de la mañana tienen un evento donde hay empresarios que trabajan para Pemex, empresas que trabajan para Pemex, financieros, en fin, todo este sector financiero empresarial vinculado con Petróleos Mexicanos, y ahí va a haber una exposición más técnica de esta estrategia integral para los próximos 10 años para Pemex. Después de ello, pues ya
van a seguir presentando en distintos lugares para la gente, para que todo el mundo sepa que Pemex es y seguirá siendo la empresa del pueblo de México, que tiene visión de presente y visión de futuro. Entonces, le voy a pedir primero al secretario de Hacienda que presente las perspectivas desde el punto de vista de Hacienda, después a la secretaria de Energía desde la perspectiva del Plan Nacional de Energía y después al director de Pemex la presentación y pues ya después pasamos con gusto a las preguntas. Bueno, adelante, Edgar. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como lo mencionaba la Presidenta, este ha sido un trabajo en equipo con la coordinación directa de la Presidenta de la República en este ámbito de máxima colaboración con todos los equipos de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de Banobras, con la visión de la Presidenta, que como sabemos conoce muy bien el tema. Aquí está Jorge. Vamos a mencionar de manera general el contexto que nos lleva, digamos, al planteamiento de esta estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex. Déjenos empezar por este contexto. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal con Pemex? Vean cómo endeudaron a la empresa más importante del Estado mexicano, ¿no? Cómo pasa de un saldo de la deuda de 43.300 millones de dólares en el año 2008 a 105.800 millones en el año 2018. En una década, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó en casi 130%. Eso implica, por ejemplo, que en año 25 y 26 vayamos a tener vencimientos muy importantes de estos saldos. Por eso tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica que implementada en las administraciones anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahí tenemos, a partir del 2018, tenemos y hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019 a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie de operaciones. Ya conocieron ustedes la semana pasada la operación que se llevó a cabo en los mercados internacionales. Este es, digamos, el contexto en el que se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos con el fin de atender el problema, digamos, de corto plazo de los vencimientos, la presión financiera y dotarle a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita a partir del año 2027 financiar su gasto operativo. La siguiente, por favor. ¿Qué otro problema adolecía Pemex hasta antes de los gobiernos de la Cuarta Transformación? Que era el principal fuente de financiamiento de los ingresos fiscales del país, ¿no? Se le imponía un impuesto altísimo de 65%, el derecho para la utilidad compartida, más otros gravámenes como el derecho de extracción y de exploración de hidrocarburos. Vean cómo los gobiernos de la Cuarta Transformación han ido modulando esta carga fiscal, este impuesto de Pemex, hasta llegar a esta propuesta del derecho petrolero para el bienestar, que en una sola tasa, digamos, engloba toda la estrategia fiscal. Tenemos el 30% del derecho petrolero al bienestar con un 12% para gas natural no asociado. Eso ha contribuido a una mejora muy importante de la
posición de liquidez, de la fortaleza financiera, de la fortaleza de corto y de mediano plazo de Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. Vamos a basar nuestra estrategia integral de capitalización y financiamiento para Pemex en 3 ejes principales por parte de la Secretaría de Hacienda. La primera fue, como mencionábamos en el anterior, la determinación del derecho petrolero para el bienestar, de manera que logremos 2 objetivos. Por un lado, optimizar la carga impositiva, la carga fiscal de Pemex, y por el otro, que proveamos los incentivos correctos para que Pemex se comprometa y lleve a cabo una inversión, una estrategia de inversión productiva muy eficiente en el largo plazo. El segundo es el apoyo de Hacienda para la reducción de la deuda financiera y comercial. Como hemos anticipado, digamos, en la operación de la semana pasada y en otras operaciones en conjunto con la Secretaría de Energía y con Pemex, ha habido una serie de recursos, una serie de operaciones tendientes a atender la deuda comercial y la deuda financiera, que como mencionábamos en el inicio a partir de la primera gráfica, son particularmente agudas en el año 25 y en el 26. Aquí vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Hacienda de manera decidida por instrucciones de la Presidenta, y a partir de 27 la instrucción es que el gasto operativo de Pemex se financie con sus propios recursos. Vuelvo a repetir. Esto es muy importante porque primero es 30%, el anterior. Anterior. O sea, durante mucho tiempo, Pemex, los ingresos de Pemex entran a la tesorería, pero además las ganancias de Pemex, digámoslo así, se las quitaba Hacienda en el 65%. A partir del 2024 solo es el 30%. Y ahora ya por ley es el 30%, no puede ser más. Y en el caso del gas no asociado es solamente del 12%, lo cual le permite a Pemex capitalizarse. Y en la siguiente, eso es lo primero, 30% y 12% de derecho petrolero para el bienestar. Y en el segundo, aquí a Edgar le faltó algo, que esto es solo para el 25 y el 26. Los cálculos que tenemos y todo el trabajo que para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda. El tercer eje de nuestra estrategia integral de capitalización y financiamiento es para el año 2025 existirá un apoyo para el financiamiento de la inversión productiva. Le vamos a dejar los detalles al director de Banobras, a Jorge Mendoza, pero es muy importante mencionar que todo forma parte de este conjunto de coordinación, de trabajo en equipo y de visión de mediano y largo plazo muy cuidadoso para apuntalar primero la posición de liquidez de la empresa, el presupuesto de inversión, la atención de la deuda financiera y comercial y el financiamiento de la inversión de largo plazo de Petróleos Mexicanos. Le dejaría a Jorge Mendoza la última lámina de esta presentación, por favor. Pero platícanos de lo de Fitch. Bueno, es una muy buena noticia. Como resultado de la emisión de las notas precapitalizadas, es una, digamos, estructura un poco compleja, digamos, pero básicamente lo que estamos haciendo es emitir bajo condiciones muy favorables en los mercados internacionales. Tuvimos
una demanda de 2-1, superior de 2-1, lo que nos animó incluso a ir por más recursos de los que teníamos inicialmente planeado. Eso es una muestra de confianza en la visión de este gobierno en Petróleos Mexicanos. Los inversionistas tuvieron una reacción muy positiva y esta muy buena colocación nos permitirá reducir los vencimientos de corto plazo, la deuda de corto plazo que es muy cara para Pemex, y nos va a permitir bajar el costo de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de corto plazo de Pemex. Eso recibió por parte de la calificadora Fitch, que como saben ha sido particularmente estricta con Petróleos Mexicanos en el pasado, que nos elevara 2 escalones dentro de su nivel dentro de su sistema de calificación, al pasar de B+ a B, ¿no? Es la primera aumento en la calificación crediticia de Pemex en más de una década, ¿no? Y eso estamos seguros que es una muestra de confianza, de validación de esta visión de largo plazo de Petróleos Mexicanos. Jorge. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, miembros del gabinete. Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprovecharé este espacio para informarles que hemos creado un vehículo de inversión para proyectos mexicanos. Este vehículo será utilizado exclusivamente para proyectos del año 2025 y el monto objetivo de este vehículo es de 250,000 millones de pesos. Este fondo de inversión se va a financiar por parte de la Banca de Desarrollo, Banobras, Nafin, Bancomext, por la banca comercial y también por el público inversionista en general. Es importante mencionar que esta acción reafirma el compromiso que tenemos dentro de Banobras y de la Banca de Desarrollo de seguir apoyando a Petróleos Mexicanos, apoyar el Programa Nacional de Desarrollo y todas las iniciativas que se están planteando en las distintas entidades del gobierno mexicano. Tenemos fortaleza financiera, será un vehículo atractivo para el financiamiento y además contará con garantía del gobierno federal, lo que hará que su costo de financiamiento será muy bajo. Por mi lado es todo, muchas gracias, y más adelante en el evento a las 11 de la mañana estaremos dando más detalles sobre este vehículo de inversión. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Pemex es la empresa pública de las y los mexicanos, la empresa del pueblo de México. Antes de la llegada de la Cuarta Transformación, años de políticas neoliberales debilitaron su funcionamiento y su papel estratégico en el desarrollo del país. Pemex se convirtió, como dio cuenta el secretario de Hacienda, en la petrolera más endeudada del mundo en este periodo. Y además se debilitó su capacidad de producción. Con la llegada del presidente López Obrador, inició esta reconfiguración, este rescate, estabilizando su producción, ampliando la capacidad de refinación con la construcción de la refinería Olmeca, la adquisición de Deer Park, la modernización del Sistema Nacional de Refinación y el inicio de la construcción de 2 plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz. Y con la legitimidad que otorgó nuevamente la voluntad del pueblo, en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reconfigurado el sector energético, haciendo una profunda transformación del sector. La modificación constitucional del año pasado y todas las leyes secundarias, así como sus reglamentos, le han devuelto a Pemex su carácter de empresa pública. Pero no solo eso, la reforma es fundacional. Permitió a Pemex reintegrarse vertical y horizontalmente, terminando con las trabas que le impedían operar con mayor eficiencia. Dado que el concepto de monopolio no le es aplicable, puede centrarse en su principal objetivo, que es velar por los intereses de las y los mexicanos, garantizando nuestra soberanía energética.
Todo esto se dio a la luz de la transformación de todo el sector energético. El Estado, a través de la Secretaría de Energía, recuperó la planeación integral del sector que por primera vez, gracias a este cambio de la presidenta Claudia Sheinbaum, es vinculante para todos los participantes. En este sentido, hoy tenemos el honor de presentarles el Plan Estratégico 2025-2035, el cual refleja el compromiso de la presidenta por nuestras empresas públicas y por el desarrollo nacional al servicio del pueblo de México. En el marco de este plan, la coordinación, como también ya lo mencionó el secretario de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda y con Pemex directamente, ha sido y seguirá siendo fundamental. Esta coordinación asegura que cada decisión está respaldada por una planeación integral, viable, técnica, económica y financieramente. La estrategia financiera que ya fue presentada, detallada a cabalidad por el secretario, como dijo, tiene el propósito de capitalizar a la empresa en el largo plazo. Durante 2025 y 2026, la Secretaría de Hacienda apoyará los requerimientos financieros de Pemex, pero este plan garantiza que a partir de 2027 Pemex pueda generar los ingresos necesarios que lleven a la empresa a un balance de operación positivo, con una carga fiscal sostenible que permita su desarrollo productivo. El plan tiene viabilidad productiva, como en unos momentos lo planteará el director de la empresa, el doctor Víctor Rodríguez, a través de objetivos claros, como son garantizar la producción de petróleo estable en 1.8 millones de barriles, aumentar la producción de petrolíferos de alto valor, gasolinas, diésel y turbocina, avanzando en la autosuficiencia nacional, el relanceamiento de la industria petroquímica y el incremento de la producción de fertilizantes para apoyar la soberanía alimentaria, la rehabilitación de infraestructura logística para reducir costos y fortalecer el combate al comercio ilícito, el aumento de la producción de gas natural, incorporación de nuevos yacimientos de geología compleja con manejo sustentable de los recursos naturales y el impulso de energías verdes para reducir emisiones contaminantes y garantizar la justicia social con proyectos que involucren a las comunidades, entre otros objetivos. Con estas acciones, tanto financieras como operativas, aseguramos que la soberanía energética también se refleja en el bienestar de las familias mexicanas. El plan resuelve los retos estructurales de Pemex y estamos construyendo hacia el futuro. Reflejo de ello es como la buena noticia que nos dio el secretario, que la semana pasada la calificadora Fitch elevó la calificación de Pemex de largo plazo y que esto no ocurría en hacía más de 11 años. Y esto ha sido, hay que decirlo y reconocerlo, gracias a una extraordinaria operación financiera que realizó la Hacienda y todo el equipo de Hacienda. Y a la reducción también, hay que decirlo, de costos operativos de la empresa. Como hace 87 años, Pemex asume su responsabilidad histórica. La soberanía energética está en el centro del segundo piso de la Cuarta Transformación, con visión de Estado y teniendo el interés público y del pueblo como eje de sus acciones. Muchísimas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Después de esa excelente introducción por parte del secretario de Hacienda del contexto de la Secretaría de Energía, de cuál es la visión de Pemex en el corto y largo plazo en un proyecto nacional que es regresar a Pemex al pueblo de México, la empresa de todos los mexicanos. A mí me toca ahora desagregar el plan operativo que tenemos para conseguirlo. El objetivo de este plan estratégico es garantizar la viabilidad económica de la empresa a corto, mediano y largo plazo bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética. Fundamentalmente, la estrategia está basada en elevar los ingresos, reducir los costos y mejorar el perfil financiero. La primera es, vamos a consolidar la producción de petróleo crudo
vamos a exportar los pequeños excedentes porque la mayor parte de la producción de crudo se va hacia las refinerías. Acuérdense que nosotros construimos durante el sexenio pasado un conjunto de capacidad de refinación para que podamos darle mayor valor agregado a nuestro crudo, de tal manera que la producción tiene la vocación de irse a las refinerías y vender productos de alto valor agregado. Vamos a desarrollar dos grandes yacimientos en el Golfo de México, que es Zama y que es Trión. Y además estamos reactivando la producción de yacimientos todavía con potencial. Tenemos todavía yacimientos que nos están proporcionando alrededor de 90% de la producción, 95% de la producción nacional. Acuérdense que la meta nacional de producción de hidrocarburos líquidos es de 1.8 millones de barriles por día, de los cuales nosotros participamos entre el 93 y 95% durante todo el periodo. Vamos también a abordar todo el potencial geológico que tenemos. Tenemos todavía vastos recursos petroleros que tenemos que aprovechar, que es una gran oportunidad. Tenemos yacimientos en recursos convencionales, en no convencionales que estamos estudiando. Estamos viendo las posibilidades que tenemos para poder aumentar nuestros ingresos y sacar la viabilidad de la empresa a largo plazo. La segunda es algo que es muy importante, es la producción de gas natural. También hay que recordar que tenemos una importación muy importante de ese energético y es el que alimenta fundamentalmente a la generación de electricidad. Reducir la dependencia en gas natural es fundamental en estrategia. Tenemos que aumentar la producción nacional, aprovechando la mayor parte de los recursos que tenemos, tanto en el sur como en el norte. En todas las regiones que tenemos petroleras, ahí tenemos gas y vamos por él. La cuarta es, dado que construimos un sistema de refinación robusto, lo que vamos a consolidar la producción de gasolina, diésel y turbocina. Estamos planteando un proceso para obtener 80% de esos productos de alto valor agregado y finalmente dejar de producir combustible. Estamos concluyendo, como bien dijo la Secretaría de Energía, concluyendo la construcción de las refinerías de las coquizadoras en Tula y en Salina Cruz. Un punto muy importante, que es el número 5, es estamos reconstruyendo todo el sistema de petroquímicas en el país. Los complejos Cosoleacaque, Morelos, Cangrejera, Independencia, Escolín, estamos reconstruyendo esa base que durante muchos años fue dejada básicamente al garete. Desde los años 80, que fue cuando se establecieron condiciones especiales para el país, por problemas de la UDEDA, la petroquímica se fue dejando y es el momento de retomarla. Vamos a aumentar la producción de urea, de amoníaco y de muchos productos petroquímicos más, porque va a ser parte de nuestras futuras ventas y vamos a migrar de refinerías normales, tradicionales, a refinerías petroquímicas. En Escolín en particular, ese desarrollo en la petroquímica está muy aparejado a la producción de fertilizantes. Estamos construyendo una gran planta de urea en Escolín con apoyo del sector privado que nos va a dar 750 millones de toneladas anuales, que nos va a permitir aportar esos fertilizantes al derecho que tienen ahora los campesinos de México a esos fertilizantes gratuitos. Y Pemex está participando activamente en esa tarea. Otro punto fundamental, vamos a construir 3 gasoductos que son necesarios para conectar algunos polos del bienestar, en particular el Coatzacoalcos 2, y luego la conexión, quedó inconcluso una serie de gasoductos que nosotros tenemos la oportunidad de conectar, que es el que viene del norte, el que viene que trae gas por el ducto marino, con el Mayacán, que abastece la península de Yucatán. Sabemos los problemas que hay de gas en la península de Yucatán. Queremos contribuir con Comisión Federal de Electricidad, con la que estamos trabajando todos los días de la mano para poder llevar el gas y la electricidad a donde se necesite. Y Pemex, hay que recordarlo, Pemex es la segunda compañía eléctrica en el país y trabaja conjuntamente con Comisión Federal para poder abastecer ese gas en donde se necesite.
También tenemos el gasoducto que va a llevar de Coatzacoalcos hacia Salina Cruz. Ahí vamos a construir algunos sistemas de cogeneración y además la idea es poder gasificar todo el Pacífico Sur, la parte de Chiapas, llevar hasta Guatemala la posibilidad del gas que hasta actualmente no han tenido oportunidad. Ha sido una de las regiones más abandonadas en términos de desarrollo energético y lo estamos retomando el camino de esa energetización regional. Tenemos algunas oportunidades más que vamos a aprovechar, como es los servicios logísticos a terceros, aprovechando la flota menor de Pemex. Y algo muy importante es, vamos a construir 4 plantas de cogeneración. La cogeneración es la producción de calor y electricidad de manera simultánea, donde se alcanzan eficiencias térmicas de más del 80%, 85%. Son muy eficientes y estamos ya proyectándolas en Tula, en Salina Cruz, en Cangrejera y en el complejo de gas de Nuevo Pemex. Eso nos va a permitir además reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la eficiencia de nuestros procesos de generación térmica. Vamos a mejorar la comercialización de los productos con los que vendemos. Hay diferentes procedimientos que estamos desaprovechando, vamos a aprovechar para tener mejores ventas. Y vamos a también comercializar parte de la instrucción que nos ha dado la Presidenta de la República, es que Pemex debe transitar hacia una empresa de energía. Lo que hicimos en la reestructuración fue crear una gran división de energía que se encarga de toda la parte renovable, del gas, de la electricidad y con todas las demás fuentes de energía. Vamos a hacer energía solar, energía eólica, geotermia, hidrógeno a las formaciones geológicas y biocombustibles. Algo también que es muy importante, destacable, es la producción de litio en las salmueras petroleras. Lo que nos hemos dado cuenta en la investigación que hemos estado desarrollando entre los primeros meses de la administración es que las salmueras petroleras en 5 regiones del país tienen grandes concentraciones de litios que tenemos que aprovechar. El litio, ustedes saben que está reservado para la nación y tenemos que aprovecharlo. Entonces, este aprovechamiento lo vamos a hacer a través de esas salmueras y estamos ya desarrollando los proyectos iniciales para poder después pasar a la parte de masificación. Por otra parte, también tenemos una gran responsabilidad ambiental. Nosotros en este programa estratégico estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en 14%, que es algo muy importante porque estamos además cumpliendo con los que nos establece la Secretaría del Ambiente en términos de las emisiones que se comprometió México a nivel internacional, y estamos cumpliendo con estas en este programa. Por otra parte, Pemex se acerca más a la gente. Queremos que este Pemex sea muchísimo más cercano a la gente, a las comunidades. Nosotros contribuimos a las escuelas, contribuimos a los hospitales, a diferentes municipios en las zonas petroleras y también en zonas que no son petroleras. Suministramos asfalto, gasolinas, diésel, de tal manera que Pemex es un Pemex más cercano a la gente. Como bien dijo la secretaria, Luz Elena González, Pemex ha hecho un gran esfuerzo por la compactación de costos al interior de la empresa. Somos una empresa ahora, una empresa más delgada, más ágil, con menos gastos, y eso se ha reflejado en los resultados que hemos tenido financieros. Como ya dijo también el secretario de Hacienda, Edgar Amador, estamos fortaleciendo la posición financiera con la gran ayuda de la Secretaría de Hacienda en coordinación total con la Secretaría de Energía. Finalmente, quiero destacar el compromiso de Pemex. Estamos impulsando un proceso integral de fortalecimiento que articula capacidades financieras, operativas y administrativas con visión de sustentabilidad y responsabilidad social. Pemex es y seguirá siendo pieza clave del bienestar y del desarrollo sostenible del país. Es cuanto, Presidenta. En 1938, el pueblo de México decidió tomar en sus manos sus destinos privados.
nacionales y extranjeros. En vez de fortalecerla, se buscó desmantelarla. En vez de modernizarla, se intentó debilitar su papel estratégico. La reforma del 2013 solo endeudó más a Pemex y aumentó la importación de gasolinas. Todo esto acompañado de una grave corrupción. Pero el pueblo de México decidió cambiar el rumbo. Con la llegada de la Cuarta Transformación, comenzó el rescate de Pemex, el de fortaleza para el desarrollo y defensor de la soberanía energética. Hoy se avanza con una estrategia con visión de futuro basada en 5 pilares. 1. Soberanía, porque ningún país es verdaderamente libre si depende de otros para su energía. 2. Integración. Gracias al cambio constitucional y a las nuevas leyes para el rescate de Pemex, la empresa recupera su sentido público. Se establece que debe pagar el derecho petrolero para el bienestar de tan solo el 30%. Se integra verticalmente con un solo consejo de administración. Recupera su capacidad de refinación e inicia el rescate de la petroquímica. 3. Honestidad, rentabilidad y eficiencia, porque Pemex debe ser eficiente, fuerte, transparente y competitivo al servicio del desarrollo nacional. 4. Sustentabilidad, porque el desarrollo no puede hacerse a costa del medio ambiente. Se inserta en nuevas líneas como la producción de litio, parques de economía circular, producción de electricidad con fuentes renovables. 5. Reconocimiento de las y los trabajadores, porque las y los trabajadores de Pemex no son un gasto, son corazón. Estamos rescatando la refinación, la petroquímica, la producción de gas, rehaciendo lo que otros dejaron caer y devolviendo a Pemex su capacidad de transformar el petróleo en productos con valor agregado. Reconocemos la labor e importancia de las y los trabajadores y avanzamos hacia un modelo energético más limpio, más eficiente y más responsable. Hoy Pemex no es solo una empresa, es una causa nacional. Es energía de la transformación. Es la fuerza que une historia, presente y futuro. Pemex, rescatado por el pueblo, fortalecido por la Cuarta Transformación. Energía con soberanía. Bueno, vamos a ver, a ver aquí del tema. Gracias, buenos días a todos. Presidenta, le quiero preguntar, al mercado financiero y a Fitch les gustó la colocación que hubo en días recientes a través de estas notas estructuradas precapitalizadas. En ese sentido, ellas están, el mercado y Fitch están pues palomeando que hay un apoyo de Hacienda y del gobierno finalmente. Preguntarle si eventualmente la deuda de Pemex podría convertirse en deuda pública a medida que se va a ir achicando la deuda de Pemex, ¿no? El apoyo que va a dar Secretaría de Hacienda, si me equivoco, Mari Carmen o Edgar o todo Hacienda me dice, Berta, Pemex, la deuda de Pemex pues se tiene que ir pagando año con año, como cualquier deuda. En particular en 2025 y 2026, los pagos de esa deuda, las amortizaciones, son muy altas. Entonces, ¿qué hizo Secretaría de Hacienda a partir del 2025? Disminuir, apoyar a Pemex para esas amortizaciones, 2025 y 2026. A partir del 2027, Pemex sale solito. ¿Cómo lo va a hacer? Pues porque tenemos un trabajo muy detallado de cuáles van a ser las inversiones, cuáles son los gastos de operación, cuáles los de mantenimiento, cómo se va a hacer la inversión pública y la inversión en contratos mixtos. Entonces, a partir de ahí, en el 27 ya no va a requerir el apoyo de Hacienda para sus amortizaciones, para sus pagos de la deuda. Entonces, el apoyo particular, y además a través de un mecanismo que a lo mejor Mari Carmen lo puedes platicar con más detalle,
se hizo una colocación especial 25 y 26. A partir del 27, entonces no se requiere, como se hizo en otras épocas del pasado, que toda la deuda de Pemex sea deuda soberana, sino solamente el apoyo particular. Ahora, como bien dijo Jorge Mendoza, Pemex también tenía pago a proveedores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un instrumento especial para garantizar la inversión del 2025 y que Pemex pueda cubrir su pago a proveedores con sus propios recursos, pero solo para 2025. Y el pago de ese instrumento ya está totalmente contabilizado para los años posteriores. Entonces, es un apoyo, pero focalizado, vamos a decirlo de esta manera. No sé si Edgar, Mari Carmen, ¿quieres comentar algo? Dale, porque ella es la que hizo la colocación. Gracias. Con su permiso, presidenta, secretario, miembros del gabinete. Bueno, la vez pasada me habías preguntado sobre el tema de las notas precapitalizadas. Como se mencionó en ese momento, los apoyos que se están buscando son focalizados y estamos tratando de atender problemas específicos, estructurales relacionados con cómo está la deuda. No necesariamente se convierte en deuda pública, dado que en el caso de las notas precapitalizadas hay activos. Y hasta que esos activos no sean suficientes para pagar, entonces se detona la contingencia. En este caso, y creo que valdría la pena que el director general de Banobras lo comente más a profundidad, yo solo voy a hablar sobre el tema de la garantía del gobierno federal. Es la misma historia. Cuando vean la estructura y se las presenten formalmente, se van a dar cuenta que son proyectos de inversión, y los proyectos de inversión tienen una tasa de retorno. Al tener una tasa de retorno, de nuevo, no es deuda directa. Entonces, en este caso, la garantía está porque lo que estamos buscando es reducir el costo de financiamiento, es lo más importante. Si nosotros no logramos hacer que la tasa de interés que se están pagando por los proyectos o incluso por la deuda que se tiene hoy baja, pues nos va a costar más trabajo que esas amortizaciones de manera gradual se vayan acomodando en el tiempo. Y en ese sentido, el enfoque es reducir el costo, hacernos cargo de las amortizaciones y eventualmente diseñar estrategias que nos permitan poder de manera conjunta y coordinada hacer refinanciamientos, porque también lo que queremos es que se pueda extender el perfil de la deuda. Pero esto tiene que ir de la mano, y ya lo dijo el director general de Pemex, de la parte del activo. Tiene que ir muy ligado al activo. Entonces, vamos a enfocarnos en el corto plazo, como lo dijo el secretario de Hacienda, y posteriormente pues estaremos diseñando estrategias para que los activos puedan ser financiados con pasivos estables a un costo asequible en el largo plazo. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. En lenguaje financiero, que es el que les gusta a ustedes. Sí. Pero está muy trabajado, estudiado, y es un apoyo temporal, vamos a decirlo así. Digo, siempre Hacienda respalda a Pemex, porque Pemex es una empresa pública, pero es un apoyo temporal, bien calculado, bien estimado, particularmente para poder ayudar a las amortizaciones. Presidenta, creo que no me presenté. Yacen Flores, de Bloomberg Línea. Decía usted, Pemex no va a necesitar apoyo de Hacienda 2027. ¿Qué tipo de apoyos? Porque hay varios apoyos. Está el apoyo que se da vía presupuesto, que también ya nos había anticipado Hacienda que va a haber en 2026 un apoyo. Están las líneas también revolventes que tiene con bancos Pemex. ¿Esa línea revolvente se va a Siempre renovar? Va a recibir apoyo. ¿Qué tipo de apoyos son los que En el sentido de apoyar, como se hizo ahora en el refinanciamiento de la deuda. A partir del 2027, Pemex va a tener suficientes ingresos para pagar su deuda, sus amortizaciones y tener el suficiente presupuesto para inversión que requiere, tanto en producción, refinación, petroquímica y las nuevas áreas de oportunidad de las que hemos hablado. ¿Por qué el 2026 no? Porque tiene también una carga muy importante pues, de este
pago de amortizaciones en 2026. ¿Y ya tiene el monto que se le va a destinar en la línea presupuestal para 2026? Este año se le dio alrededor de 136 mil pesos. ¿Sería similar el monto? Millones. 36 mil millones de pesos. Perdón. Buenos días. Depende mucho de cómo se lleve a cabo todas las operaciones y la estrategia integral en los próximos meses. Como viste, con las notas precapitalizadas va a cambiar el perfil de amortizaciones. Entonces, dependiendo de cómo quede, vamos a programar la línea presupuestal para el 26. Oiga, secretario, aprovechando que está ahí, si la presidenta permite, dice, no va a necesitar apoyo de Pemex, de Hacienda en 2027, ya va a salir solita. ¿Eso implica también que en 2027 saldrá al mercado financiero ya Pemex a financiarse por sí solo? Pemex sale a los mercados financieros todos los años, forma parte de sus necesidades de financiamiento normales. Lo importante es ver la trayectoria de la deuda pública y, como menciona la presidenta, lo importante es que a partir de ese año los flujos de ingresos de petróleos mexicanos serán suficientes. ¿Y lo de la línea revolvente con bancos, cómo va a ser hacia adelante? Las líneas revolventes serán liquidadas en su mayor parte por las notas precapitalizadas. Pemex no va a salir. Digamos, por el sector bancario, sí, exacto. Okay. Muchas gracias. Sí. A ver, del tema. A ver, vamos aquí y luego atrás. Gracias, Presidenta. Daniela Caballero, de Poder México y Global Energy. Presidenta, respecto a lo que acaba de mencionar sobre la capacidad de Pemex para pagar su deuda desde 2027, confirmar si entonces el pago a proveedores se daría este año o cómo estaría programado. Este año. Okay. Ya se ha pagado. ¿Cuánto se ha pagado a proveedores? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? 230,000 millones. Ok. Vale. Presidenta, y en otro tema, durante el sexenio del expresidente López Obrador, el gobierno federal sostuvo mesas de diálogo con el gremio gasero nacional. Esto, pues, sin que se concretaran algunos avances significativos. Ayer, tras la detención y la posterior liberación de su líder, Enrique Medrano, se generó una amenaza de un paro de distribución de gas LP, misma que fue descartada, pero que revivió algunas inconformidades. En ese contexto, ¿qué garantías y esquemas de colaboración está impulsando la Administración también a través de la Secretaría de Energía para asegurar la estabilidad operativa del sector bajo un modelo justo para los distribuidores y consumidores? ¿Por qué no platicas lo que han estado haciendo con los proveedores de gas LP? Gracias. Con su permiso, Presidenta. Hemos trabajado de la mano con todos tanto con las asociaciones como los productores en directo. Tenemos una mesa de trabajo donde estamos revisando todos los temas que les preocupan, sobre todo los temas administrativos y los temas de mejora regulatoria. Tenemos acuerdos con ellos y vigilamos semana con semana el precio internacional del gas para poder garantizar que el suministro y de acuerdo a la demanda nacional esté completamente garantizado. Entonces tenemos un trabajo permanente y tenemos acuerdos con ellos que han permitido llegar a que el suministro esté completamente garantizado. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Ya un precio razonable, o sea, estamos, en el caso del gas hay un precio tope que se estableció con un mecanismo que fue consensado con ellos hace tiempo, pero estamos garantizando que ese tope no se rebase, pero que ellos tengan viabilidad en términos de poder surtir la demanda. Ok, muchísimas gracias, Presidenta. Y finalmente, si me lo permite, ya en otro tema distinto, pues recientemente el empresario Ricardo Salinas Pliego denunció presiones indebidas sobre jueces y ministros en los litigios fiscales que enfrenta. ¿Cómo responde su gobierno, digamos, a estos señalamientos sobre la independencia del Poder Judicial y la legitimidad del proceso que se sigue? Vamos a hablar de Pemex hoy. Bueno, ok, muchas gracias. Nancy.
Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, en esta presentación que hicieron sobre Petróleos Mexicanos se hablaba de una estimación de que en el sexenio se iban a producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo. Preguntarle cómo va la producción justamente en este sentido, no solo de crudo, sino también de refinados, particularmente el caso de gasolinas, y cómo estaría la estimación para llegar a nuestra autosuficiencia. Sí. Pemex está produciendo ahora como 1.65, ¿no? Más o menos, casi 1.7 millones de barriles diarios, y los 100,000 adicional son de privados. De la época del 2013, las rondas aquellas que se hicieron, tiene alrededor de 100,000 barriles, más o menos, ¿no? 100,000. Entonces eso da 1.8. El objetivo es que Pemex pueda producir 1.8 millones de barriles por sí mismo. Recuerden, esto es importante, que cuando se hace la reforma del 2013, cuando Peña Nieto llega al gobierno, iba a decir y lo voy a decir, con la compra del voto, en 2012, hace las famosas reformas estructurales, la reforma educativa, y la reforma más profunda que hace es la del sector energético. ¿Qué objetivo tenía? Acabar de desmantelar Pemex y darle a los privados, extranjeros y nacionales, la producción de petróleo. Que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas, sin inversión, y que se importaran gasolinas, diésel. Ese era el objetivo. El problema fue que hicieron las famosas rondas. ¿Qué quiere decir las rondas? Concursaron bloques territoriales, particularmente del Golfo de México, y algunos en tierra. Y Pemex dijo, concursa igual que los privados, no tiene preponderancia, ni por ser empresa pública. Se licitan en rondas. ¿Cuántas rondas se hicieron, Víctor? 4 con diferentes licitaciones. 4 con diferentes. ¿Y qué pasó? Sí, ganaron algunos esas rondas por bloques establecidos, nada más que no trabajaron, no explotaron. Ocuparon eso como reservas para poder subir sus acciones en las bolsas internacionales. Muy pocas empresas petroleras decidieron invertir, extranjeras. Una de ellas, por ejemplo, es una australiana, ¿no? La de Trion, Woodside. Esa empresa sí está trabajando junto con Pemex. Pero la mayoría, entonces, ni los privados, ni Pemex. Y entonces fue cayendo la producción de petróleo en México. El objetivo de la reforma petrolera, dicho así tal cual, es que Pemex produjera, o México produjera, 3 millones de barriles de petróleo diarios. Al mismo tiempo tenían un discurso de descarbonización y de disminución de emisiones, con una producción supuestamente de 3 millones de barriles. Bueno, cierran el 2018 con una producción de casi 1.4. Y los privados pues prácticamente no produjeron. Entonces, llega el presidente López Obrador y dice, vamos a recuperar Pemex, vamos a recuperar la producción. Y la producción llega a casi 1.8 millones de barriles en el 2024. Hace la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca, hace proyectos de coquizadoras en la refinería de Salina Cruz y en la de Tula, y aumenta la producción de petróleo y mejora la producción de gasolinas. Y hace un planteamiento,
que ya Pemex no exporte, sino que todo lo que produzca sea para el mercado nacional. Cuando llegamos nosotros, hay algunas situaciones y hoy estamos en casi 1.7 y vamos a llegar a 1.8 con este esquema que estamos planteando. Hasta ahí, 1.8. El crecimiento adicional de la energía en nuestro país, la idea es que sea con fuentes renovables de energía. Y nosotros en Pemex 1.8. Ahora, lo que pasó en la época de Peña Nieto no solamente es que cayó la producción de petróleo, cayó la producción de gasolinas, cayó la producción de diésel, acabaron de desmantelar la petroquímica, sino que además endeudaron a Pemex. Vuelve a poner la gráfica que puso el secretario, la primera de Hacienda. Es increíble. Apuestan por la producción privada, no les sale. Desmantelan a Pemex, cada vez producen menos y le endeudan cada vez más. No les salían las cuentas y endeudaban. Entonces, fíjense ustedes, de 2012, o sea, ya Calderón aumenta la deuda de Pemex de 46.1 miles de millones de dólares a 60 mil millones de dólares. Bueno, Peña deja a Pemex con una deuda de 105 mil millones de dólares, produciendo menos. O sea, fracaso total, corrupción total, escándalos de Overdrecht y compañía. Llega el presidente, viene la pandemia y por el cambio, sobre todo peso dólar, aumenta un poco y después hacen operaciones para reducir la deuda. En 2024, de haber tomado en 105.8, pues baja a 97.000.6. ¿Qué queremos nosotros? Bajarla a 77.000. Por eso cuando dice si vamos a salir con Pemex, pues en sus propios refinanciamientos, pero nosotros queremos desendeudar a Pemex, produciendo petróleo, produciendo hidrocarburos, produciendo petroquímica, produciendo gas, con una estrategia. Ahora tenemos pues 8 refinerías, las 6 refinerías, digamos, históricas, Deer Park, porque ya es completamente de Pemex, que está en Texas, y la refinería Olmeca. ¿Cuánto está produciendo de hidrocarburos en refinación? ¿Cuánto estamos procesando nacional 1.100 a 240 de Deer Park? Pero de producción de gasolinas, diésel. Cerca de la demanda que traemos ahorita. ¿Qué es? Casi 800,000 barriles. Y va a producir más porque se va a terminar la coquizadora de Tula, la coquizadora de Salina Cruz. ¿Para qué son las coquizadoras? Para que se produzca menos combustóleo, que es un combustible muy pesado, y se produzca más gasolina y diésel. Entonces seguimos con la visión de que la producción de petróleo sea para la producción nacional. Presidenta, también hay un fenómeno de fugas de capital. Hace unas semanas nos comentó que estaban haciendo un análisis sobre las pensiones millonarias que se pagaban en Petróleos Mexicanos. Hay un caso que se conoció a finales del sexenio del presidente López Obrador, que es justamente el de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, quien obtuvo esta pensión vitalicia en 2004, cuando era justamente coordinadora de asesores en la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill y con Vicente Fox en la Presidencia de la República. Preguntar cómo va ese análisis, si lo van a presentar pronto. Ya lo tenemos, pero no lo quisimos presentar hoy, porque si no todos se van a ir con las pensiones millonarias de Pemex. Lo vamos a presentar después, ya está hecho el análisis. Son un número importante de pensiones, que son
que ganan más que la presidenta, nada más de pensionados. Entonces, pero ya lo vamos a presentar después, ya la próxima semana, yo creo, presentado, para que hoy nos ayuden a comunicar pues esto que nos tiene muy entusiasmada. Bueno, a mí me tiene muy entusiasmada, realmente, porque es darle continuidad a lo que inició el presidente López Obrador, pero es avanzar todavía más y es recuperar pues a Pemex como la empresa nacional que es, como la empresa del pueblo de México. El otro asunto de fugas de capital tiene que ver con el huachicol. Preguntar cómo va justamente el combate a la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos. También desde el sexenio pasado se hizo un esfuerzo muy importante para detener este delito y sabemos que en su gobierno pues se ha apretado todavía más la tuerca, no solo al huachicol fiscal, sino también a la ordeña de ductos. A ver si hay algunas cifras. Sí, en algunas zonas del país incluso ya ha aumentado la venta de Pemex por el trabajo que se ha estado haciendo para disminuir al máximo el huachicol. Y la inversión que se va a hacer en logística tiene que ver con eso, con pues evitar, prevenir que se haga este huachicol directo en los ductos. Y la otra pues es el huachicol fiscal que se llama, que son las importaciones ilegales de combustible, que también se está trabajando mucho. Luz Helena coordina un grupo de trabajo donde se van a hacer muchas nuevas reglas, normas, que le dan trazabilidad. Eso quiere decir que barril de petróleo que se importa, barril que sabemos en qué gasolinera termina. Y no ahora que todavía tenemos problemas para darle ese seguimiento. En este tema de hacer una sola empresa a Petróleos Mexicanos está el asunto de las 40 filiales que todavía venía arrastrando Petróleos Mexicanos desde la época neoliberal. Se fueron constituyendo en el extranjero, algunas en paraísos fiscales. Preguntar cómo va este asunto de la extinción de estas empresas filiales, sobre todo el Grupo PMI y el Grupo Mexgas. ¿Quieres, Luz, comentar luego, Víctor? Sí, estamos en ese proceso de revisión de todas. No es sencillo liquidarlas todas. Eran 90 empresas, ahorita quedan cerca de 40, pero también involucra actividades sustantivas de la empresa como la comercialización. Entonces estamos haciendo todo el proceso. Además, como bien dices, hay empresas que fueron constituidas bajo reglas no nacionales y estamos en el proceso de extinción de esas empresas, pero se están revisando y vamos una por una. Si me permite, secretaria, también en el caso del Grupo PMI tenían una tesorería paralela en Países Bajos. Saber si ese dinero ya se repatrió o qué pasó con esa tesorería. Se está reorientando todo el tema de comercialización en forma integral dentro de la empresa. Es parte del proceso de reestructuración que está sufriendo la empresa. En ese sentido, se creó una dirección especial de comercialización y estamos reconfigurando las relaciones de PMI con la nueva área de comercialización y en ese sentido se va a reintegrar todos esos temas que te preocupan. Gracias, secretaria. Luz, platícales que antes eran varios consejos de administración. Sí, dentro de la reestructuración, como la presidenta lo ha señalado y el video también lo muestra, se estructuró que todas las filiales que todas las subsidiarias que tenían sus consejos de administración y todas las filiales, todos pasaran finalmente por el Consejo de Administración de Pemex, en el cual nos encontramos, bueno, es presidido por la Secretaría de Energía, pero se encuentra el secretario de Hacienda. Por primera vez se incluyó a la Secretaría de Medio Ambiente y ahí es donde se toman las decisiones integrales de la empresa. Ya solamente hay un Consejo de Administración para las actividades productivas de Pemex. Gracias. Y presidenta, finalmente preguntarle si tienen algún avance de las negociaciones con el sindicato petrolero. Sabemos que está en revisión su contrato colectivo de trabajo y que estaba pendiente el tema de las pensiones. Sí, ahí vamos. Gracias, presidenta. Saludos a todos los trabajadores de Pemex. Sí, a ver.
A ver aquí. Y luego el financiero. Gracias. Sí. Perdón, nada más es una precisión. Para que nos quede muy claro, Pemex no saldrá al mercado a colocar su propia deuda en 2027. Gracias. No. Sí, a ver, es que antes Pemex emitía su propia deuda, salía al mercado. Esa deuda es muy cara, tiene tasas de interés muy altas. Desde el presidente López Obrador se decidió que la deuda la emitiera Hacienda. Eso va a seguir ocurriendo. Pero nosotros tenemos el objetivo de reducir la deuda de Pemex y que la empresa solita tenga sus propios ingresos, que no requiera a final de año tener apoyos del presupuesto público, de Hacienda, sino que ya pueda pagar sus propias amortizaciones, como debe ser. Presidenta, buenos días. Soy Elsa García de Telesur. Quería justamente preguntarle por lo que usted dijo, que va a haber una producción la meta nacional es 1.8 millones de barriles diarios, pero es meta nacional. Quería saber por qué toparla a 1.8 millones de barriles diarios. Porque tenemos una visión ambiental de sustentabilidad. Si Pemex tiene que seguir produciendo, pero el objetivo pues es también ir sustituyendo el petróleo por otras fuentes de energía. Esencialmente, hay algunas que son directas como los biocombustibles. Que quede claro, el biocombustible no tiene que ver con sembrar en lugares donde hay alimentación para producir energía, no tiene nada que ver con eso, sino otras opciones que estamos viendo y en su momento lo presentaremos. Y también pues electrificar cada vez más. Por eso CFE tiene un programa tan ambicioso de 26,000 megawatts durante nuestro sexenio. Usted habló de que va a ser solvente Pemex, pero podemos saber cuándo, para qué fecha tiene pensado que sea solvente y rentable. Pemex es solvente. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una deuda pues muy grande, como ustedes la pueden ver. La deuda se paga. En un año se paga más, en otros años se paga menos, de acuerdo a cómo se haya adquirido esa deuda. Yo lo digo en lenguaje terrenal, no lo hablo en el lenguaje financiero. Es como cualquier persona que adquiere una deuda y pues cada año tiene que ir pagando esa deuda. Si compras una casa, pues te endeudas para comprar la casa, pues cada año tienes que ir pagando esa casa. Si tu deuda es de 20 años, pues la pagas en 20 años, ¿no? Pemex pues se ha endeudado de diferentes maneras, tiene una deuda en dólares, tiene otra deuda en pesos, tiene una con ciertas bancas, tiene otras, tiene bonos en el mercado. Entonces la deuda de Pemex pues es un poquito más compleja y no siempre paga lo mismo cada año, sino que hay años que paga más y hay años que paga menos. Particularmente en el 2025 y el 2026, lo que tiene que pagar Pemex por la deuda que adquirió en el pasado pues es mucho. Este año era de casi 300,000, ¿no?, millones de pesos, y con el apoyo que dio Hacienda disminuyó a 140,000. Entonces, igual el año que entra pues también es una amortización muy grande y tiene que haber este apoyo del presupuesto. Cuando decimos Hacienda pues es del presupuesto, evidentemente. Entonces, y a la hora de pues esta operación tan importante que hizo Hacienda, pues está ayudando a que ya para el 27 pues Pemex pueda pagar solito sus amortizaciones, no necesite ningún apoyo adicional. ¿Cuál es el mensaje hoy para los deudores, las empresas deudores? ¿Un mensaje de calma? Se ha hablado con todos ellos. Ellos saben que, la mayoría se les pagó a donde había deuda a proveedores, ya la mayoría ya se les pagó, todavía queda un poco. Y en general a todas las empresas que ya sea que son contratistas de Pemex o que tienen contratos de servicios o los nuevos contratos mixtos, hay proyecto y hay rumbo.
y hay estrategia. Y el pueblo de México puede estar seguro de que Pemex seguirá siendo una empresa del pueblo de México, para el pueblo de México, para el desarrollo nacional. Presidenta, usted mencionó una palabra muy importante que es la sustentabilidad. Y a mí me gustaría saber qué medidas está tomando Pemex para prevenir y limpiar los derrames petroleros. De hecho, ¿qué porcentaje se dedica a este tema de la sustentabilidad? Víctor, ¿quieres comentar algo sobre los temas? Gracias. Bueno, en el plano de la sustentabilidad tenemos varias dimensiones que atacar. Una de ellas es la quema y el venteo de gas, que es una parte muy importante que tenemos. Estamos dedicando más de $2,000 millones a reducirla completamente. De hecho, ahora estamos aprovechando la tecnología que permite tener un gas de muy mala calidad que se puede meter en una planta de generación eléctrica y a partir de ahí hacer un uso completo del gas, ¿no? De tal manera que lo que nos quedaría, el compromiso es acabar este sexenio con la quema y el venteo, que es una práctica rutinaria. México está comprometido tiene compromisos internacionales de eliminar toda esa parte, y lo que nos queda son las emisiones fugitivas de metano, que es una parte. Ya saben que el metano es 24 veces más poderoso para producir calentamiento global, y eso es lo que nos queda, pero eso es un poquito más difícil porque están en los ductos, en las plantas y demás. Entonces está esa parte de las emisiones, como yo les dije, tenemos una meta de 14% de reducción en el sexenio para cumplir con el compromiso internacional. Después está todo el reciclado de agua. Una de las indicaciones que también estamos haciendo por parte de la presidenta es que todo el agua que utilizamos en los pozos petroleros, en las refinerías y todo, se recicle y se potabilice, de tal manera que se pueda servir para las comunidades. No toda puede ser, pero una buena parte se utiliza se reduce el consumo de agua cruda, digamos, la que traemos de afuera. Entonces todo es reciclado, tanto en la parte de las refinerías, los centros procesadores de gas, como en la parte de los pozos petroleros. En la parte de la remediación también tenemos todo un equipo que se dedica rápidamente a reparar las fugas. Tenemos un problema estructural porque los ductos que fueron construidos, normalmente terrestres o marinos, ya tienen una vida de 50 años. Y, por ejemplo, tuvimos una fuga en el Golfo Amigo que reparamos muy rápidamente. Igual tenemos algunos derrames luego en las tuberías porque pierden materialidad con tanto tiempo de uso, y entonces atendemos rápidamente. Ahorita estamos tratando de renovar la parte de los ductos que más nos pega en términos de derrames, pero esos se atienden lo más rápidamente posible. También hay un centro para que se llame de cuando hay ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese centro? Está en el sitio de Pemex. Okay. Ahí hay un número para que se hagan lo de los derrames y demás. Y entonces estamos atacando lo que es tierra, agua y suelo. Bueno, suelo, agua y aire, en términos de sustentabilidad. Es un plan, acabamos de sacar hace unos días el plan de sustentabilidad. Es el informe de sustentabilidad que está también disponible en el sitio de la empresa, y ese es el informe, y estamos viendo el plan de sustentabilidad, el plan de todas las acciones que se van a llevar a cabo, ¿no? O que estamos llevando a cabo. Entonces, también lo puede localizar en el sitio de la empresa. Muy bien, aprovechando que está usted tomando la palabra, ¿pudiera ahondar un poquito más, con permiso, Presidenta, sobre el tema del litio que usted anunció hoy aquí? Sí, cuando hacemos una perforación petrolera, ahorita estamos llegando hasta 8,000 metros con presiones muy fuertes, alta temperatura, pero en diferentes lugares de la columna estratigráfica lo que tenemos es agua congénita, que es muchísimo más densa y salada que el agua del mar, muchísimo más. Ahí geológicamente se ha depositado litio. Lo que se puede recuperar es el agua, ya no el hidrocarburo, se recupera, y después es más fácil cuando es una salmuera que cuando es sólido, como las minas que tenemos en Sonora. De tal manera que a partir de la salmuera
podemos recuperar el litio. Y las cantidades que hemos encontrado son altas concentraciones similares que tiene Bolivia, por ejemplo. De tal manera que a partir de ahí podemos hacer una explotación comercial y es en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Presidenta, por último, la relación México-Estados Unidos, ¿cómo va con el tema del petróleo? ¿No se ha tocado el tema del petróleo? No. En las pláticas hemos hablado sobre todo de gas natural, en lo que se refiere a las plantas de gas natural licuado, algunas que ya existen en México y otras que son proyectos desde que estaba el presidente López Obrador. ¿Qué quiere decir esto? Gas que viene de Texas, principalmente, que pasa por ductos en México, se instala una planta que permite su transporte, porque el gas, pues, si no se licúa, pues no puede transportarse. Entonces, ese gas natural licuado o comprimido, también si se comprime puede, pero en este caso es licuado. Hay una planta que permite esa licuefacción, se sube a barcos y se exporta a Europa, en el caso del Golfo, o a Asia, en el caso del Pacífico. Entonces, de ese tipo de proyectos sí hemos hablado y si se llega a hablar de algún tema que tenga que ver con esto, pues siente en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Hubo una reunión, ¿no, Luz? En el Departamento de Estado donde asistieron gente de comercio, del Departamento de Comercio de allá, del Departamento de Energía, del Departamento o de la Embajada esta de USTR que se llama, que es de los tratados comerciales, el Departamento de Estado, etcétera, y se habló de colaboración y cooperación en distintos temas y en el caso de energía particularmente pues de este tipo de proyectos que son de gas natural licuado. ¿Ya tenemos fecha para ese acuerdo de cooperación con Estados Unidos? El que Marco Rubio dijo que se iba a firmar esta semana. Ese sería no esta semana, está por firmarse, pero ya está listo el acuerdo de seguridad y aquí lo podemos presentar para que sea muy transparente. Gracias, presidente. A ver, habíamos dicho el financiero acá y luego acá Reforma porque no les habíamos dado ayer y luego atrás para que. Gracias, doctora. Eduardo Ortega del Financiero. Buenos días. En primer lugar, doctora, me gustaría preguntarle si se tiene diseñado alguna estrategia, está previsto que para enfrentar los pasivos laborales contingentes de Pemex, que entiendo son por más de 1.2 billones de pesos correspondientes a pensiones y jubilaciones. ¿Qué se tiene planeado? Está contemplado en todo este análisis financiero, contable, año por año. Pemex paga cerca de 90,000 millones más o menos, ¿no?, de pesos por pensiones al año y está contemplado cubrir las pensiones. Claro. Por otra parte, me gustaría reiterar la pregunta. Con este plan que se presenta, ¿cuándo va a ser rentable Pemex? Pemex es rentable. Pemex es una empresa rentable. El problema, pues, es esa deuda, como todo lo que dejó el neoliberalismo. Esa deuda de 105,000 millones, que tiene amortizaciones, pues, muy difíciles para Pemex solventarla solo en ciertos años. Entonces ahí es donde entra Secretaría de Hacienda a apoyar. Pero Pemex es una empresa rentable. Ahora, estas operaciones que tanto Hacienda como Banobras están haciendo para apoyar, pues permiten que ya no se requiere este apoyo de Hacienda para sus amortizaciones. Si todo sale bien, pues a partir del 2027, que está contabilizado así. Pero Pemex es una empresa rentable. Ok, me gustaría abordar otro tema. Ahorita le preguntaban acerca de la firma del acuerdo de seguridad con Estados Unidos, que incluso usted había mencionado que iba a ser esta semana. Ayer el Wall Street Journal publicó… tal vez se entendió mal, no había puesto yo fecha de que esta semana. Esta semana, digamos, está listo, pero no firmar, porque va y viene allá, acá, y entonces ya prácticamente está la redacción. El tema de la firma todavía no se define cuándo se firma. Ok.
Y es que ayer el Wall Street Journal publicó que acciones de cárteles del narcotráfico en México arriesgan este acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Es así, doctor? No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. ¿Por qué no? Pero ¿para cuándo se tendría contemplado hacerlo? Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de 4 principios. El más importante, respeto a la soberanía. Así dice el acuerdo. Este acuerdo se basa en 4 principios. Número 1, respeto a la soberanía. Número 2, respeto a la territorialidad. Número 3, confianza mutua. Y número 4, colaboración y cooperación en ese marco. Pero entonces no está en riesgo este acuerdo. No. Muy bien. Doctora, hace casi 3 meses ya el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que visitaría México. Sí, está pendiente esa visita. Todavía en la última llamada que tuvo Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, con el secretario del Departamento de Estado, quedó pendiente cuándo se haría, pero él tiene interés todavía en venir. ¿No se ha cancelado? No. Muy bien. Y me gustaría abordar también el tema de la reforma electoral. Doctora… Ya mañana vamos a hablar de la reforma electoral. Pero me gustaría… Vamos a dejar hoy Pemex. Ya mañana hablamos de la reforma electoral. Es más, ayer que me reuní con Pablo y con Rosa Isela, Pablo Gómez, quedamos que el lunes iba a venir a la mañanera. Pero me gustaría de cualquier manera hacerle la pregunta, doctora, porque bueno, ayer usted publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación para la creación de esta reforma y ya ahí viene quienes están integrando esta. Finalmente son funcionarios de su equipo nada más, no están contemplados ni funcionarios del INE y menciona que se considera ciudadanos, pero los ciudadanos pues no tendrían voz, pero no tendrían voto. Se va a hacer una consulta amplia. Ya Pablo va a venir a platicar. Sí, pero lo que le quiero preguntar de manera precisa es de que si se deja a la oposición fuera de la discusión de esta reforma electoral… Va a haber una amplia discusión. Pero a la hora de tomar los acuerdos… Va a poder participar la oposición, va a poder participar expresidentes del INE, van a poder participar todos. Pero digamos que se haga por consenso, donde también se tomen en cuenta sus opiniones. Ya vamos a hablar mañana de la reforma electoral, hoy nos toca Pemex. Sí. Vamos con… A ver, les dije que reforma, porque desde ayer estaba pidiendo la palabra a la compañera. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Solo para cerrar el tema de Pemex, quisiera preguntarle cuál es el estatus que tienen o el reporte que tienen sobre la retención de 2 reactores que se adquirieron para la refinería de Tula. Ya se resolvió eso. Era un tema social, sí, ¿no? Y ya está resuelto. Sí. ¿Dónde están los reactores actualmente? ¿Quieres? Ahorita estamos esperando nada más un pago de Inca que si Inca le envía un proveedor para que puedan hacer la negociación. Gracias. Sí, efectivamente había un tema social en Jijilpan, en Querétaro, ese y un pueblo más no en Querétaro, en el Estado de México y en Hidalgo. Están muy cerca los reactores de la refinería de Tula, son parte del proceso del proyecto de aprovechamiento de residuales de Tula. Y entonces lo que sucedió es que el problema es que los camiones son muy grandes y cuando pasan por los pueblos, porque no pasan por la autopista, son tan pesados que destruyen, maltratan, pueden dañar tanto los puentes como los camellones, como el asfalto. Entonces hay una serie de reparaciones que hacer. El costo de las reparaciones fue estimado alrededor de como de 80 millones de pesos en todo el trayecto, en dos poblaciones. Estuvimos trabajando con la gobernadora del Estado de México, con los presidentes municipales de ambos pueblos, con la ICA, que es la que está haciendo los trabajos, y el problema está arreglado. La única cuestión es una deuda de pago, pero no de nosotros.
sino de la ICA con el proveedor, que es con el transportista. Entonces estamos arreglando eso, pero en principio ya está resuelto. Entonces, ¿los reactores ya están en Tula o No, cuándo no, serán? no. ¿Cuándo llegarán? En los próximos días, porque eso es muy rápido también. ¿Los 80 millones de pesos los pagará Pemex o No, es una deuda de ICA. Correcto. Le paga, o sea, Pemex tiene contratado a ICA para los dos, ICA Fluor, creo que esto es para las dos coquizadoras, tanto la de Tula como la de Salina Cruz. Y pues obviamente Pemex le paga a ICA, ICA a su vez pues le paga a sus proveedores. Entonces, pero fue un problema social derivado, como bien dice Víctor, pues del paso de estos equipos que son muy pesados, pero ya se está resolviendo. Correcto, gracias. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle sobre los hechos que se registraron el día de ayer en Tamaulipas. ¿Qué reporte le presentó el Gabinete de Seguridad? Si todavía participa un representante de la Fiscalía General de la República en esta reunión matutina con usted, ¿qué le comentó sobre los hechos que se registraron Ya ayer? lo va a informar el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía como del Estado de Tamaulipas como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder pues hacer justicia en este caso. ¿Habló usted con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema? Personalmente no, pero estuvo en contacto el secretario de Seguridad. ¿Se tiene identificado el grupo criminal que podría ser responsable? El Gabinete de Seguridad lo va a informar. ¿Y sabe usted si está vinculado con el tema del combate al huachicol? El Gabinete de Seguridad. Ok, correcto. También quisiera preguntarle nada más una precisión en el tema de la Comisión para la Reforma Electoral. ¿Se pueden incorporar los consejeros electorales del INE? Pueden participar, más que incorporar. O sea, se va a hacer una consulta amplia. Queremos una reforma electoral, primero que represente al pueblo. Y no es nada más bájale de tanto a los partidos a tanto, sino mucho más profunda. Entonces, para eso pues tiene que haber una serie de debates, opiniones, posiciones. Y ahí va a haber el espacio para que todos opinen. Ahora que vemos cuáles serán, cómo operará la comisión, vemos que solamente tienen derecho a voz y voto los representantes gubernamentales. ¿Por qué se decidió diseñar así esta instancia y no tal vez de una manera plural en la que también puedan tener voz y voto otros actores? Se va a escuchar a todos, a todos. Pero una cosa es que se les escuche y otra cosa es que se les tome en cuenta. Se va a escuchar a todos y se les va a tomar en cuenta. Por otro lado, Presidenta, en el tema de la… Ahora, lo que sí, pues es que no es… ayer lo dije, hay presidentes del Instituto Federal Electoral que son grandes comentócratas y que fueron quienes fueron los artífices del fraude electoral del 2006. Ahí está Ugalde, para quienes nos escuchan, Luis Carlos Ugalde, 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles voto por voto, casilla por casilla, y se negaron a abrir las casillas. Solo abrieron el 8% de las casillas. Se abre el 8% y se reduce la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón, y la gente pedía que se abran todas las casillas, que se cuenten de nuevo todos los votos. ¿Qué más democrático que eso? 2006. Se negaron. Pero ahora son paladines de la democracia. Ellos definen, ellos dicen que somos autoritarios. Es un México que no reconocemos. No, ya no es el de los fraudes, no es ese, ya no. Entonces se va a escuchar, y se va a escuchar no solo a los expertos, se va a escuchar al pueblo, a la gente. Porque sí, México es un país más democrático
que el del 2006. Es más democrático que el del 2012. La gente se siente representada. Hay algunos que ya no, pues no, porque la gente ya no vota por ellos. Pero hay que poner todo en su justo término, pero se va a abrir, se va a escuchar a todos, se va a incorporar todas las opiniones, todas. Gracias, presidenta. En el tema de la negociación para el acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos, la publicación del Wall Street Journal hacía referencia a la fuga de un importante capo del fentanilo de origen chino que se registró aquí en México. ¿Qué datos tienen sobre si hay deslinde de responsabilidades en este caso, si Estados Unidos reclamó de manera en particular sobre este caso? Y si hechos como los ocurridos ayer, la violencia en Tamaulipas, el asesinato de un líder de la CROC en Quintana Roo, cuerpos desmembrados en Veracruz y 32 cadáveres en una fosa de Irapuato, si este tipo de hechos de violencia no pueden ser usados, digamos, de alguna manera por Estados Unidos en esta negociación para el acuerdo de seguridad. Hay un acuerdo de colaboración y cooperación. O sea, somos un país soberano. Nosotros tomamos las decisiones como país soberano y con Estados Unidos colaboramos y cooperamos, y es muy importante esa colaboración y esa cooperación. Muy importante, pero con soberanía. Y hay una estrategia de seguridad y se está trabajando todos los días, todos los días. Pero digamos, estos hechos no encarecen la negociación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Por la postura. Estados Unidos una injerencia militar, tampoco también. Lo dije hace mucho tiempo, que el presidente Trump sí en alguna llamada me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos, y yo le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema. En cambio, pues hay otras formas de colaborar, de coordinarnos, hay información que ellos pueden proporcionarnos, información que nosotros podemos proporcionarles a ellos, en un esquema de colaboración, sin subordinación y respetando nuestra soberanía. Gracias, presidente. Y finalmente preguntarle sobre el caso del funcionario Alex Tonatiu Márquez Hernández, que es director de investigación aduanera y que está sometido al parecer a algunas investigaciones por parte de autoridades federales y creo que fiscales. Si va a permanecer en el cargo mientras se llevan a cabo estas indagatorias o va a ser separado de su puesto. Sí, lo tiene que definir la Secretaría Anticorrupción. La Secretaría nos va a decir la secretaria. Pero usted conoce el caso a detalle. Sí, no quisiera entrar en este momento en el tema, porque estamos viendo Pemex, pero la nota que sale en Reforma tiene temas que no son como los pusieron en la nota. Entonces ya se puede hacer la aclaración sin problema. Y en estos casos, cuando puede haber una presunta situación de corrupción, entra la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Pero mientras tanto él sigue en funciones, normal. En todo caso definiría la Secretaría, si no. Gracias, presidente. Hay algo muy importante, porque luego eso no lo dicen. La recaudación en aduanas este año es de, ayer lo vimos, ¿no, Edgar? ¿Cuánto? 25% arriba en términos reales respecto al 2024. Cerca de más de 100,000 millones de pesos, 120 y tantos mil, 130,000 casi. Sí. Se quedó con las ganas de Pemex. A ver acá.
Gracias, Presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy. Buenos días, invitados. Mire, quiero centrarme, Presidente, en el tema que habla del nuevo Pemex que presentaron el día de hoy. Es la reinversión social garantizada. No podemos olvidar que uno de los problemas que siempre ha tenido la paraestatal y sobre todo en el sureste y que dio origen al movimiento de la Cuarta Transformación fue las afectaciones de las actividades petroleras en el sureste. Me gustaría que el doctor Víctor nos pudiera platicar acerca de ese tema de la reinversión social garantizada, acerca de todas estas comunidades que fueron afectadas en su momento. Dice que va a haber una inversión acerca de salud, educación. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso, Presidente? Sí, normalmente lo contesto yo porque quien está a cargo de esta, ¿cómo se llama el área? De responsabilidad social es Raúl Ojeda. Raúl Ojeda. Puede venir un día a platicarnos más. Planteamos que además de los apoyos que se dan y que solicitan los municipios, pudiera hacerse un programa claro, por ejemplo, de apoyo a escuelas en Tabasco, en Campeche, en Veracruz, de tal manera que no solamente es el apoyo que pide el municipio en ese año, sino que puede haber un programa para el mejoramiento de las escuelas del municipio cada año un poco, vinculado, por ejemplo, con el programa que tenemos en la Secretaría de Educación Pública de la escuela es nuestra. Entonces, que Pemex le ponga la escuela es nuestra para que todavía tengan un apoyo mayor los municipios en donde Pemex ha tenido mayor presencia o en los estados donde tiene mayor presencia Pemex. Entonces, por eso es un proyecto que va más allá de lo que normalmente había de solicitud de los municipios, dame asfalto, ayúdame con el asfalto para la repavimentación, sino un programa que se trabaje con los presidentes municipales, con los gobernadores, en donde Pemex apoye de manera permanente a los municipios. En otra intervención, gracias, Presidenta, estaría muy importante ese tema, porque Tabasco ha sido uno de los más afectados en ese sentido. Por otra parte, quería preguntarle, el esquema de salud que usted presenta cada semana en su informe de salud, el esquema de salud para los hospitales de Pemex pues no entra ahí dentro de esta… Sí, ¿Cómo entra. se está manejando esta situación? Está considerado todo el nuevo equipamiento que necesitan los hospitales de Pemex en el programa de Pemex, y ahí sí es necesario, obviamente vamos a apoyar. Una renovación de todos los equipos, porque sí ha habido una contratación de personal y todo, medicamentos, lo que se requiera para los hospitales de Pemex. Solo una última aclaración o intervención al respecto. Hubo una ganancia neta de 60,000 millones de pesos. Esto indica que las leyes secundarias y todo lo aplicado que usted ha venido comentando y los ejecutivos de Pemex han hecho que esto se ejecute con eficiencia. También obedece a la reducción de los costos en cuanto a todo lo que indica costos de operatividad en este sentido, Presidenta, y eso garantiza también poder seguir teniendo esas utilidades en el transcurso del año. También otra cosa podría ser ¿cómo le diré? Lo del dólar. Eso también ayudó bastante a estas y la ganancias operación que netas. hizo Hacienda, que ayudó mucho. Eso. Ha ayudado mucho. Se está trabajando como equipo, Hacienda, Secretaría de Energía, el equipo de Pemex y el equipo de CFE. Yo los veo todas las semanas. A veces nos pasamos hasta 3 horas revisando tema por tema, de Pemex, de CFE, y está presente Hacienda y trabajamos en equipo. Entonces, la operación que hizo Hacienda ahora pues ayudó mucho a Pemex y es parte pues de este trabajo integral que estamos haciendo. Muchas gracias, Presidente. A ver, allá atrás. Buenos días, Presidenta. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es si en estos nuevos proyectos de Pemex que se tienen contemplado habrá participación del sector privado
y cómo serán los esquemas de esta participación. Sí, antes se le llamaba asociación público-privada, servicios, contratos de servicios múltiples, en fin. Ahora el esquema, y está muy claro en la ley y en las reglas, es inversión mixta. Tiene que quedar garantizado el derecho del bienestar que tiene que pagar Pemex, es decir, que haya ingresos para el erario del 30%, tiene que garantizarse la inversión y después una distribución de las ganancias en un esquema mucho más claro y transparente de contratos mixtos. Ya vamos a presentar aquí, fíjense, se han encontrado muchas cosas que no dio tiempo en su momento quizá al presidente López Obrador. Hay contratos leoninos tremendos de Pemex con privados que se están revisando de la época de Peña, incluso algunos anteriores, que son muy desfavorables para Pemex y por lo tanto pues para el pueblo de México. Y ahora sí va a haber incorporación de inversión privada porque se requiere, pero en esquemas muy transparentes y que garanticen a Pemex y que garanticen pues los ingresos a la nación. Muchas gracias. En una segunda pregunta. Sin ceder propiedad, obviamente. ¿Tiene contemplado Pemex? Entrevisté al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y él me comentó que tienen un proyecto estatal de una planta de fertilizantes cerca de Reynosa. ¿Tienen contemplado ese proyecto en Pemex? Porque hay varios proyectos de Pemex para fertilizantes. No sé, ¿quieres platicar? Ese es un proyecto privado. Nosotros tenemos uno con cooperación con una empresa privada, que es el proyecto de Escolín, que es un proyecto muy, muy importante que nos va a permitir llegar como había dicho, 750 millones de toneladas anuales, pero también tenemos proyectos en Cozoleacaque, en Cangrejera, para la producción de urea, para los fertilizantes. Pero en el país hay varios esquemas de fertilizantes. Ahora la tecnología ha tenido un gran avance de tal manera que ahora el sector privado puede participar, puede hacer ese tipo de proyectos sin ningún problema y se están desarrollando tanto en la parte del Pacífico, en la parte de Sinaloa como en la parte del Golfo, pero combinamos entre público y privado. Son proyectos que no usan, digamos, ni el gas ni los insumos, la materia prima de Pemex. Algunos incluso usan el gas que viene de Texas. Entonces, a partir de ahí se produce fertilizante. Son proyectos privados. Uno de ellos está en Topolobampo. Hay otros proyectos, pero que no tienen que ver, digamos, con ya la operación de Pemex. Y bueno, ya por último, ¿para cuándo tienen contemplado la autosuficiencia en fertilizantes? Porque pues, en los años 80 del siglo pasado se tenía una autosuficiencia. Luz, tú que has estado ahí con… Y los neoliberales nos dieron al traste y importamos. Como comentó el director de Pemex, hay una inversión importante dentro de Petróleos Mexicanos. Esta planta en específico, que es una inversión mixta, va a proporcionarnos que se llegue a 750 de producción, esto sumado a las plantas nacionales que se están construyendo, la que comentó en Topolobampo, que es el proyecto de Mexinol, que ha sido presentado también aquí con la presidenta, y las plantas que están en proceso, se calcula que se va a poder abastecer el consumo nacional y el crecimiento de la demanda que se está presentando a nivel nacional. Se estima que
al 100% de estas plantas, porque estas plantas tienen 3 etapas, bueno, en algunos casos tienen varias etapas de construcción, al 100% se va a poder sustituir la importación total, pero en el proceso, que estamos hablando de aquí al 2030, todavía se importará un porcentaje cada vez menor, tanto de urea como de amoníaco. Yo creo que ya, ¿no? Ya hablamos mucho. Ya son 9:26. Ya. A ver, un poquito más para que. Bueno, a ver, vamos, aquí el compañero que no había venido, sí. Gracias, presidenta. Muy buenos días. José Manuel Arteaga, de La Silla Rota. La primera pregunta, usted comentó las amortizaciones 2025. Secretario, si nos puede decir cuál es la amortización para 2026, por favor. Estamos haciendo varias operaciones, entre ellas lo de las notas precapitalizadas y algunas optimizaciones. La programada para este momento son 15,000 millones de dólares, como mencionaba la presidenta, casi 300,000, pero justamente la intención es aplanar, bajar las amortizaciones y optimizar el perfil rumbo a los siguientes años. Perfecto. Una siguiente pregunta. El director de Pemex hablaba un poco acerca de reducción de costos en el sector administrativo. Si nos puede platicar un poco más sobre el tema, por favor. Pues es una política de austeridad republicana. Ya se había hecho bastante, porque con el presidente López Obrador se redujeron los salarios de los directivos de Pemex para que no ganaran más que el presidente, como era antes. Pero ahora pues se está haciendo una revisión mayor y hacer todavía más eficiente. ¿Qué permite esto? Pues las nuevas leyes. Si no se hubiera hecho esta nueva ley de Pemex, que permite la integración vertical y horizontal, pues no habría podido hacerse este proceso de austeridad republicana. Perfecto. Y una tercera, en el reporte financiero de Pemex se habla de que la producción petrolera está en 1.364.000 barriles al día. Para poder alcanzar ese 1.800.000 barriles al día, si me puede precisar exactamente qué Uri está como en repito, más arriba de 1.6 millones de barriles diarios. Y se va a llegar a 1.8. A ver, vamos. ¿Quién más? A ver, bueno, aquí del tema. Y luego Capital 21, para que no digas, y ya cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días a los funcionarios. Presidenta, con esta decisión de su gobierno y su equipo que encabezan la recuperación y digamos en un lenguaje cotidiano, se recupera, por supuesto, o se revive la gallina de los huevos de oro, que la oposición tanto dijo que Pemex pues prácticamente era una empresa en quiebra, en bancarrota, y que por supuesto los gobiernos anteriores a Andrés Manuel López Obrador pues endeudaron con más de 105,000 millones de dólares. Y en ese sentido quisiera saber cuál es el mensaje que le daría usted a la oposición al rescatar a Pemex, y si la unidad de inteligencia financiera está rastreando, por supuesto, a dónde quedó ese dinero o dónde se fue ese dinero. Esa sería mi primera pregunta, presidenta. Pues sí, ellos quebraron la empresa. O sea, pues los gobiernos del PRIAN. Todavía hay mucho que decir de aquella época. Fíjense, Fox, nosotros hablamos de 1.8 millones de barriles diarios. Ubican un barril, ¿no? Ese de 185 litros. Bueno, se producen 1.6 millones de esos barriles diarios. Fox llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios.
El precio hoy del petróleo está sobre los $63. En aquella época estaba a más de 100, 3.2 millones de barriles diarios con un precio de $100 el barril. Ingresos petroleros, muchísimos. Excedentes, porque además ponían en el presupuesto de egresos el precio del barril va a ser tanto y la producción tanto, y después tenían excedentes. ¿Dónde se quedó ese dinero? Porque en Pemex no, Calderón le tocó más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué provocaron además irresponsablemente el decaimiento de el mejor yacimiento petrolero que ha tenido México, que es Cantarell? Para que pueda salir el petróleo tiene que tener presión. A veces el propio gas que tiene pues le da la presión. Pero cuando acaba esa presión, digamos, del gas asociado, lo que normalmente se hace en el mundo entero es que se inyecta gas para que tenga todavía más presión y salga, digamos, lo que todavía… Bueno, se les ocurrió inyectar nitrógeno. Y ahora tenemos un problema de que el gas está contaminado con nitrógeno. Pésimas decisiones y además eso sí era oscurantismo, el oscurantismo del neoliberalismo. Peña llega y dice, no, hay que privatizar todo y dejar entrar abiertamente a todas las empresas. Reforma del 2013, ronda 1, ronda 2, y cae la producción petrolera y se endeuda Pemex. No, pues por eso dicen que no tiene salida Pemex, porque ellos… Sí, nada más que aquí hay una cosa que no tienen ellos, se llama convicción, se llama amor a la patria y se pone toda la inteligencia, conocimiento, decisión, convicción y trabajo para sacar adelante al país y a Pemex. Inició con el presidente López Obrador y ahora le damos un nuevo empuje. Pues si ellos no lo pueden entender, pues imagínense lo que hicieron. Entonces, una vez más, el pueblo de México triunfa. Gracias, Presidenta. No me presenté, soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Una segunda pregunta, si me lo permite, Presidenta, es para el secretario de Hacienda. Este pronóstico de crecimiento y, por supuesto, de una caminar solo, digamos, de Pemex, ¿cuál fue la base de pronóstico para el subsanamiento de Pemex? Porque en un futuro la fluctuación del peso dólar pues va a cambiar, ojalá que no se eleve. Y también el precio del crudo en los mercados internacionales cuando suceden, pues obviamente, cuestiones bélicas o algún otro contratiempo. Si me puede contestar, por favor. Como mencionaba la presidenta, esto es resultado de un ejercicio de planeación muy estricto, con mucha intensidad con todas las áreas, que abarca el periodo hasta 2025-2035, donde vemos todas y cada una de las variables. Básicamente el ejercicio de planeación recae en Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda lleva a cabo el capítulo financiero. Los factores de riesgo que mencionas, todos tienen una estrategia de manejo de riesgos, tanto el tipo de cambio como el precio de la mezcla. Existen productos, soluciones en los mercados en donde se tienen formas de cubrir de manera muy eficiente estos riesgos, tanto el cambiario como el precio de la mezcla. Entonces, este resultado surge justamente de este ejercicio
intenso, dedicado de planeación, de ver la plataforma, el costo de los insumos, las proyecciones, los gastos generales, la planeación desde el punto de vista financiero. Entonces, es el resultado de este ejercicio 2025-2035, en donde justamente llegamos a este resultado bajo las directrices de la presidenta. Secretario, en cualquier operación y más financiera siempre existen riesgos. ¿Cuál es el mínimo riesgo que pudiese tener México con esta operación, digamos, prácticamente del sexenio entrante? Tiene 5, faltan 6 del próximo. ¿Cuál sería el mínimo riesgo que tendría la paraestatal para pues no caer en algún problema financiero? Existen metodologías para ver cuánto riesgo tomas, cuánto riesgo cubres. Hay una metodología que se llama valor en riesgo, el VAR, ¿no? Que digamos, está subyacente a todos los ejercicios que hacemos tanto en la Secretaría de Hacienda como con la Dirección de Finanzas de Pemex. Entonces existen metodologías muy claras, conocidas por todos los planeadores, las calificadoras, los inversionistas en los mercados. Entonces es una metodología muy, muy específica. Gracias. Y por último, Presidenta, si me lo permite, hace rato dijo que hay participación de privados. Se habla mucho en las redes sociales de la participación de Carlos Slim. Quisiera saber cuál es la participación de este empresario que, bueno, ahora le apuesta al tema petrolero. Y en ese sentido también, pues obviamente el costo de pagos a pensiones pues es altísimo y obviamente eso fractura la vida sana financiera de la paraestatal. Y también quisiera saber si en esa revisión de pensiones de gente que lleva años o trabajó años en la paraestatal, también viene la revisión de las plazas, Presidenta, porque pareciera que el personal que trabaja en Pemex se heredan las plazas como si fueran las casas reales de Europa, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, y aparte tienen altos costos de pensiones, altos costos de sueldos y que por supuesto eso pues daña la estructura financiera de la paraestatal. Sí, desde hace tiempo, no sé si es Carso o qué empresa del ingeniero Slim tiene contratos de servicio u otro tipo de contratos con Pemex. En particular, en este yacimiento que se llama Sama, ahí tiene participación y se está revisando con ellos desde hace tiempo cuál es el esquema para seguir produciendo ahí, porque ahí se ha encontrado que todavía hay más petróleo en esa zona. Pero no solo con él, sino que hay incluso empresas nacionales y empresas extranjeras también que desde hace tiempo vienen trabajando con Pemex. La garantía es que Pemex tiene la mayoría, cualquier contrato mixto que se haga no es a costa de Pemex o a costa del erario público, sino perfectamente establecidos cuál es la participación de Pemex y cuál es la participación del privado y se garantiza el derecho para el bienestar. Y el tema, Presidenta, perdón que le insista, el tema de las plazas de los empleados del más alto rango hasta el nivel, digamos, no bajo, pero del nivel menos importante, que pues ahí se va mucha fuga de dinero, Presidenta. Se hacen las revisiones que se tengan que hacer y obviamente erradicar la corrupción en cualquier esquema que se presente. Más allá de esto, hay que hacer un reconocimiento a las y los trabajadores de Pemex, porque también en el periodo neoliberal Pemex perdió mucha capacidad, porque se orientaron al contratismo y dejaron a los trabajadores a un lado. Y Pemex, así como CFE, tiene trabajadores de primera, trabajadores de base, trabajadores de confianza. Son generaciones y generaciones que construyeron México y a la petrolera de la nación. Entonces sí, no queremos corrupción y todos los vicios que haya todavía ahí hay que erradicarlos, pero no por eso se debe hablar mal de los trabajadores, al contrario, hay que reivindicar a las y los trabajadores de Pemex. Muchas gracias, Presidente. Bueno, Capital 21 y ya terminamos.
Fuentes de Capital 21, Corazón de la Capital. Una pregunta sobre ahorita lo que mostraba el director de Pemex sobre los gasoductos, esta ampliación, ¿qué inversión contempla esta ampliación de los gasoductos, sobre todo por el que pasa por el corredor interoceánico y también por la península de Yucatán? Y también Pemex, ¿cómo utilizará las energías limpias para su propio consumo? Sería todo. Gracias, presidente. Sí. ¿Quieres? ¿La inversión en los ductos la tienes? Los gasoductos, el Transísmico cuesta alrededor de $230 millones. Y luego tenemos $230 millones, sí. Y luego tenemos uno pequeño, el de 11, que ese nos cuesta como 60 más o menos. Y el otro de 73 anda por 180 más o menos millones de dólares, ¿no? Son los costos estándares de los gasoductos, son muy estándares, ¿no? Esos también los vamos a desarrollar en un esquema mixto. Y luego la otra pregunta era todo lo nuevo, ¿no? Los sistemas de cogeneración también son los mismos costos que trae Comisión Federal de Electricidad, que son un poquito, si son 600 megawatts los que la cogeneración, el costo anda como por $730 millones. Es más o menos 1.2, ¿no? Con respecto a los megawatts. Y entonces son 4 cogeneraciones y luego tenemos otros proyectos que todavía estamos desarrollando. Entonces, la cogeneración es lo que traemos mucho más avanzado porque esto es una energía convencional y todo lo demás lo estamos desarrollando como proyectos. Tenemos varios, las eólicas marinas, tenemos la bioturbocina, proyectos de las almueras, pero todos esos tienen diferentes costos, pero entran dentro de la escala de los costos estándares ahorita que tenemos a nivel internacional. Una de las grandes ventajas es que como son proyectos verdes, tenemos financiamiento amplio para ese tipo de proyectos porque cuentan para las emisiones y la reducción. De tal manera que tal vez tengamos la oportunidad de exponer ya un poco más avanzados cada uno de los proyectos para que vean la nobleza, digamos, de la transición que estamos planteando. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día. Sí. Ahora viene el ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores. Sí. La relación México-Canadá, comercial y de inversiones. Gracias. Los clavadistas vienen. ¿A qué horas vienen los clavadistas? A la 1, ¿no? A la 1 recibimos a los campeones y a las campeonas. A las 10 creo, ya me voy. Adiós.